Islámica, que como hemos estado diciendo, bueno, digamos que es la cumbre diplomática más importante a la que hemos estado esperando y una de las razones por las cuales, en principio, no se ha realizado el ataque todavía y que es probable que el ataque se produzca a partir del día de hoy, por esa razón. Así que bueno, esa cumbre ha sido en Jeddah, así que me puedes dejar por ahí, como tienes la cámara puesta del mapa, me parece bien. Genial. Y bueno, la Organización de Cooperación Islámica es una organización básicamente para cuestiones islámicas, religiosas, de cooperación entre los países de mayoría musulmana. Tiene un peso, digamos, principalmente pues, eh, en relación de cooperación cultural, no tiene un peso, digamos, a nivel de alianza ni una organización permanente, sino que es una organización más multilateral que otra cosa. Em, y lo interesante de esta organización es que, bueno, permite dar, digamos, un espacio de comunión entre los países de mayoría musulmana para hacer declaraciones políticas que tienen, pues bueno, un peso en cuanto a declaraciones por parte del conjunto de estos países, ¿no? Para dar una base de apoyo a, digamos, a las posiciones del islamismo, ¿no? La Organización de Cooperación Islámica, por poner el contexto, nace durante los años 80, si no recuerdo mal, principalmente como una iniciativa llevada a cabo por Arabia Saudí en su intento, digamos, de conseguir una mayor legitimidad en el ámbito religioso frente a la revolución islámica iraní. Em, entonces, pues bueno, principalmente tenía esa base más sunita, ¿vale? Del mundo musulmán, pero después se permite la entrada de Irán creo que durante los años 90, después cuando ya Irak queda en el ostracismo, ¿no? Con la guerra del Golfo. Jeddah está en Arabia Saudí, eso es la capital de Arabia Saudí. Perdona. No, Jeddah no es la capital, es Riyadh la capital, sí, ahora no recuerdo mal. Eh, em, como digo, es una organización pues, bastante importante dentro de este ámbito y Irán, pues bueno, la quiere, digamos, aquí es lo que está intentando es hacer un uso de la misma para, digamos, recabar mayores apoyos diplomáticos y aumentar su espacio y su legitimidad, ¿no? Era pues bueno, era bastante esperado qué comunicado harían y hemos tenido ahora hace escasos 5 minutos la declaración del mismo, incluido Arabia Saudí, muy importante, donde básicamente dicen que condenan el asesinato de Haniyeh, el anterior líder de Hamas, ¿no? Y además lo consideran un asalto, una violación de la soberanía y de la integridad territorial iraní. Lo cual, pues bueno, es algo bastante poco usual, son palabras gruesas y sin duda es un apoyo diplomático y político de peso para Irán, que es lo que estaba esperando. Declaran a Haniyeh como mártir en ese sentido también y hablan de que hacen responsable al régimen sionista de este acto criminal. Em, Así que bueno, digamos que yo creo que cumple todas las casillas que quería conseguir en el comunicado Irán y sin duda es un rotundo éxito diplomático en este sentido, la verdad. Y bueno, a ver, a partir de ahora, pues, digamos, podría darse esa respuesta iraní. Los rumores dentro de la prensa ahora mismo es que el ataque podría empezar por parte de Hezbollah y no por parte de Irán. Es verdad que ha habido mucho rumor también sobre que Irán estaría planteando una respuesta mucho más temperada o digamos, incluso se ha hablado de que no responda, pero vamos, yo quiero decir, entiendo que surjan ese tipo de rumores debido al retraso, ¿no? Por así decirlo, a que parece, ¿no? Con el paso de los días que la cosa va perdiendo, ¿no? El suflé va bajando de temperatura. Pero realmente yo pienso que es parte de la estrategia, por una parte, forma parte de esa estrategia iraní de crear confusión y de hacer inesperado su ataque. De esta manera, digamos, pues cuando se dé, generará más impresión, por una parte. Por otro lado, forma parte de esta estrategia de recabar más apoyos diplomáticos.
Es verdad que ha habido mucha presión de Estados Unidos, pero la situación sigue siendo la misma, al fin y al cabo, y es el hecho de que Irán no ha aceptado ninguna mediación, Irán no está comunicándose a través de los canales tradicionales, a pesar de que, por ejemplo, el día de ayer sí que creo que habló con, por ejemplo, con Suiza, que es el enviado de negocios de Suiza en Irán, es el que representa los intereses de Estados Unidos dentro del país, ¿no? Al no haber representación diplomática. Entonces, pues bueno, ahí sí que tenemos algún signo, pero en general yo, como digo, creo que se sigue esperando un ataque como mínimo similar al del 13-14 de abril, ¿no? En cuanto a dimensiones, incapacidades. Aquí estamos hablando de que se utilizarían varios cientos de drones y también una cantidad considerable de unas decenas de cruceros, de misiles de crucero y de misiles balísticos intercontinentales. Quizá, pues bueno, en esa respuesta la cuestión no es tanto que despliegue Irán capacidades distintas, sino el hecho de que esta vez, por un lado, no avise con antelación para el ataque y por lo tanto no busca, digamos, hacer prevención de daños. Y por otro lado, menos países van a, digamos, a proteger a Israel. En primer lugar, Jordania, también Arabia Saudí, Egipto, es decir, no van a compartir inteligencia y tampoco van, sobre todo, a abrir su espacio aéreo o dar capacidades, por ejemplo, de defensas antiaéreas o radares para apoyar a Israel. Esto se traduce, por un lado, en el tema de los misiles balísticos principalmente. Estos no necesitan, digamos, permiso porque al final el espacio aéreo acaba en los 100 kilómetros por arriba y por lo tanto este tipo de proyectiles no necesitan el tema del espacio aéreo, por ejemplo. Después, respecto a los drones, ahí sí que entran mayores dificultades para Irán porque una de dos, o vía el espacio aéreo jordano, que ya lo hizo la última vez, y en ese caso, yo creo que Jordania sí que derribará parte de esos drones debido a una cuestión de seguridad interna. Pero, bueno, lo más seguro es que también intente, digamos, evitar hacer eso para no poner ese compromiso en principio. Lo que significaría que tendrían que utilizar, bien por un lado, principalmente la zona de los Altos del Golán a través de Siria o a través del Líbano más hacia el oeste. Bueno, si tenéis cualquier pregunta, la podéis dejar en el chat. Em, y bueno, también tenemos otras noticias, si queréis, pues eso, cualquier cuestión al respecto de la escalada, pues podéis preguntar, pero en principio tampoco hay mucho más en ese sentido. Es decir, sigue estando por otro lado el tema de los rumores de un ataque preventivo israelí. Yo creo que si bien aquí lo que se esperaría no es tanto un ataque a Irán como un ataque al Líbano, a Hezbollah. Sobre todo también porque se está hablando de que en los medios israelíes de lo que era un ataque primero de Hezbollah. eh, está empezando a molestarse cuanto a la posición que está teniendo Irán con respecto al ataque, respecto a esos rumores, digamos, de mayor temperamento. Pero bueno, yo como digo, no creo que digamos que acabe en un bluff, por así decirlo. Em, entonces, pues bueno, lo que se dice en la prensa, como digo, es Israel espera que un ataque de Hezbollah en los próximos días. La Fuerza Aérea y la División de Inteligencia están en máxima alerta, lo que indica una gran preparación para una acción preventiva de las Fuerzas de Defensa de Israel. Detectan que Hezbollah se prepara para atacar. Esto también dicen fuentes occidentales. Y también lo que se dice por parte de INET, que es uno de los medios de comunicación más grandes de Israel, es que las estimaciones de Israel es que Hezbollah atacará primero. No está claro si Irán atacará en paralelo. Un alto funcionario atribuye a Estados Unidos la disuasión del eje Irán. Dice que el mensaje de Israel es que dañar a civiles es una grave línea roja. Y el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel visita la base aérea de Tel Nof en el centro de Israel y dice que la Fuerza Aérea puede pasar rápidamente a operaciones de ataque en cualquier lugar de Oriente Medio y que el ejército se encuentra en al más alto nivel de preparación. Así que bueno, en general esa es la información que tenemos ahora mismo por parte de Israel. Bueno, preguntáis, ¿una invasión terrestre está fuera de la discusión?
Supongo que te refieres a una invasión terrestre por parte de Israel al Líbano. Yo creo que no está totalmente fuera de discusión, pero es decir, tampoco es lo primero que está encima de la mesa, porque para que Israel se planteara una invasión del Líbano sería ir con todo, sería ya declarar la guerra. Y ahora con lo del ataque preventivo estamos hablando más de anular capacidades y no tanto entrar en territorio libanés, que significaría eso necesariamente, una guerra y un empantanamiento que dificultarían bastante la posición de Israel. Yo creo que en un primer momento no es eso lo que se piensa. ¿Los drones los podrán lanzar desde Irak? Pregunta Mikpaer. Principalmente los drones se lanzarán desde Irán. Otra cosa es que evidentemente van a cruzar espacio aéreo iraquí. Irak en ese sentido no puede hacer nada, ¿vale? Eso no va a ser un obstáculo. Veo que se me ha congelado la cámara, así que bueno, voy a arreglarlo. ¿No? Pero bueno, como digo, el espacio iraquí no es un problema porque tanto Estados Unidos como Irán lo violan constantemente sin mayor preocupación. Por desgracia es así, la situación del espacio aéreo iraquí. El país tiene poca soberanía en ese sentido. Y bueno, eh, otra cosa material, ¿no? Ciertos proyectiles, que esas que sí que quizá haya ciertos se lancen desde Irak, desde suelo iraquí. Eso no será tanto Irán como las propias milicias islámicas de Irak, ¿vale? Preguntan, ¿Turquía también estuvo en la reunión de Jeddah? JVK, pues en principio sí, es decir, yo entiendo que estuvieron todos los países y Turquía forma parte como país de mayoría musulmana. Así que no he mirado la lista exacta de los países que participan, pero vamos, Turquía está como el que más encima del barco. Gracias a Pablo Seve por la suscripción al Prime y también a Scipi, ¿vale? Muchas gracias por esas ayudas que siempre nos viene bien para mantener el medio. Mm, Estáis comentando lo de los NOTAM, es verdad que ha habido varios, tanto por los ejercicios militares que se está hablando por parte de Irán, que podría ser el preludio a esa respuesta, a esa represalia, y también, por ejemplo, de un NOTAM que ha publicado, creo que Reino Unido en el espacio aéreo del Líbano, que ha sido incluso hasta noviembre, lo cual es bastante alarmante, ¿no? En ese sentido. Así que bueno. Pero dice Mikpaer, ayer cazas israelíes sobre Beirut. Esto es normal. No es lo más normal, pero durante las últimas semanas es bastante normal. De hecho, hoy de nuevo también han sobrevolado Beirut en ese sentido intimidatorio, ¿no? De generar terror entre la población, una población que en 2020 sufrió una explosión muy importante, la explosión del puerto, no sé si os acordaréis, el 5 de agosto de 2020, ya hace 4 años, justo hace poco, y que destrozó una parte importante de la ciudad. Fue una explosión, la verdad, enorme. Y eso sumado a la guerra civil, que aún, digamos, existen esas cicatrices. Entonces, la verdad es una táctica que utiliza Israel para ejercer ese terror sobre la población. Irán ha sacado notan cerrando espacio aéreo relevante o maniobras. En principio son maniobras, lo pregunta de Peli, porque además son para distintos días y son con bastante antelación. Normalmente cuando se va a hacer un ataque, y un ataque que se espera que sea sorpresa, los NOTAM se hacen una hora antes y por la noche, cuando el espacio aéreo está bastante despejado, lo que permite limpiarlo bastante rápido. Así que... Los NOTAM son alertas para el espacio aéreo. Lo que dicen, Notice to Airmen, para quienes están sobrevolando el espacio aéreo, que pues en esa zona, digamos, hay un aviso de que no se puede continuar las operaciones en ese espacio aéreo porque va a estar ocupada por elementos militares o lo que sea. Sí, exactamente. Aviso a aviadores, aerolíneas, etc. ¿Qué puedes comentar sobre la reunión entre Rusia e Irán en la última reunión que tuvieron hace poco? Sí, esto lo comenté ya, pero bueno, lo pregunta Alex Toront, creo que es importante. Lo que tenemos por un lado es que al parecer Rusia habría proveído a Irán de defensas antiaéreas, S-400. Estas defensas antiaéreas son de las más avanzadas de Rusia. Hay que recordar que Rusia en general es uno de los países a nivel militar que tiene mejores defensas antiaéreas por el legado soviético, por, bueno,
no quiero enrollarme ahí, pero bueno. Es muy importante y forma parte de esa cooperación estratégica que están desarrollando desde el inicio de la guerra de Ucrania entre Irán y Rusia, ¿vale? Esto es una compensación por parte de Rusia, con lo que muestra su compromiso en esa relación con Irán y esa profundización de la alianza que podemos decir que se está dando. En términos generales, lo que tenemos aquí por parte de Rusia, por un lado, es esa parte de una mayor profundización estratégica con Irán y de recompensar por su apoyo, el apoyo de Irán con los drones Shahed en la guerra de Ucrania. Pero por otro lado, también hemos tenido que el ministro de Defensa, después de estar en Irán, ha viajado a Azerbaiyán y que además lo que está proveyendo a Irán es de elementos defensivos y no ofensivos. Por lo tanto, lo que está simplemente es salvaguardando, cumpliendo con sus compromisos, lo que es la propia soberanía iraní, poniéndose de lado frente a una agresión, pero no tomando una postura favorable, digamos, a la represalia de Irán. De hecho, el mensaje que han mandado ha sido, de cierto modo, de intentar una desescalada, de intentar, digamos, cierta vuelta a la calma y evitar una escalada militar. Entonces, aquí Irán, el papel de Rusia, en este sentido, está siendo intentar presentarse como un socio que puede establecer un lazo de comunicación entre Irán e Israel. Por eso, después, la visita del ministro de Defensa Shoigu, después de estar en Irán, ha sido a Azerbaiyán. Azerbaiyán es un país que tiene relaciones muy cercanas con Israel, ¿vale? Hay que recordar que, Vox Populi, podríamos decir, que en Azerbaiyán hay bases de drones de Israel que ha utilizado en ocasiones para atacar Teherán, especialmente su programa nuclear. De hecho, el asesinato de Ismail Haniyeh, cabe la posibilidad de que se hiciera desde esas bases, con esa ayuda. Y bueno, en general, ¿no? Digamos que la relación entre Israel y Azerbaiyán es muy importante, también en términos, por ejemplo, de ayuda militar. Buena parte de los drones, la mayoría son turcos, pero hay otra buena parte que también los Hermes, por ejemplo, son israelíes, de los que se ha beneficiado Azerbaiyán. Entonces ahí hay una relación muy estrecha, porque Azerbaiyán además es un país, digamos, bastante secular, donde la religión no ocupa un papel muy importante. Y además Azerbaiyán tiene bastantes tensiones con Irán en el tema de lo que es el Gran Azerbaiyán, ¿no? Y por, digamos, la capacidad que pueda tener Azerbaiyán junto con Turquía en cambiar, digamos, el equilibrio regional y dañar la posición armenia, que es hasta cierto punto un aliado de Irán en la región, en el Cáucaso Sur, ¿no? Em, entonces, aquí Rusia, hablando con Azerbaiyán, que es también un aliado de Rusia, ¿no? Lo que está tratando es establecer un canal de comunicación y presentarse dentro de Oriente Medio como una parte que tiene intereses en ambos lados y que puede llegar a un término de negociación y ser un canal de comunicación privilegiado. Básicamente en un contexto en el cual los países árabes en buena parte están desprestigiados, los países árabes aliados de Estados Unidos están desprestigiados a ojos de Irán, Jordania, Egipto, y por lo tanto no pueden servir interlocutores entre Israel e Irán, por esa posición que ha establecido Teherán. Y por otro lado, los otros interlocutores tradicionales, como son Suiza u otros países, tampoco son capaces de mantener esa relación con Irán para servir de ese canal de comunicación. Rusia, que mantiene una mejor relación con Irán que todos estos países, se presenta como el país que realmente puede ser capaz de servir de negociador y sumar puntos en el contexto de crisis de Oriente Medio, desplazando en cierta medida a Estados Unidos. Yo creo que esa es la estrategia a largo plazo que está planteando Rusia. Por un lado, plantearse como un mediador para Oriente Medio y a su vez un facilitador de ayuda a Irán, profundizando su alianza estratégica con la República Islámica. ¿Qué posición tienen los kurdos y el Kurdistán en este conflicto? Depende a qué kurdos le expliques, le preguntes. Hay muchos kurdos con distintas posiciones. Porque una cosa son los kurdos de Siria, los de Irak, o los de Turquía, o los de Irán. Entonces, digamos, bastantes simpatías por los propios palestinos. Pero hay algunos, especialmente la mayoría de Irak, ¿no? Kurdos, los que gobiernan la región autónoma de Irak, que mantienen buenas relaciones con Israel. Se me ha ido otra vez la cámara, por lo que veo, no sé por qué razón.
relación entre Rusia e Israel siempre ha tendido a ser buena. Ha habido ciertos compromisos tácitos, por ejemplo, en el contexto de la guerra civil y las intervenciones occidentales en Siria, pues Rusia siempre ha dado mucho espacio de libertad a Israel para en el hecho de que Israel puede y sigue pudiendo realizar ataques de manera con bastante impunidad sobre suelo sirio. Entonces, digamos que la relación entre Rusia e Israel siempre se ha mantenido bajo una serie de premisas tácitas y de espacios que se respetaban entre ellos, ¿no? Esto se debe a que en Israel hay mucha población que tiene pasaporte ruso, ¿vale? Es decir, hay que tener en cuenta, tanto por parte de los judíos, que cuando se derrumba la Unión Soviética se mueven a Israel, hay muchos judíos que lo hacen, es de hecho la mayor emigración de judíos de la historia de Israel, ¿vale? Desde el 48, ¿vale? De hecho, en ese momento se convierte en una de las comunidades más grandes de Israel, las comunidades de rusos, y tienden a ser digamos, los judíos rusos tienden a ser muy halcones en política exterior, especialmente en la cuestión palestina. Y bueno, muchos mantienen intereses dentro de Rusia, mantienen una relación, incluso bastantes oligarcas. Entonces, Rusia siempre ha intentado mantener esas buenas relaciones con Israel y eso se vio, por ejemplo, en el contexto de la guerra, del inicio de la guerra de Ucrania, ¿no? de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que precisamente fue el primer ministro de Israel, Bennett, ¿no? El que se presentó como el mejor mediador en ese momento para intentar llegar a un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Después ese testigo acabó pasando a Turquía, pero Israel cumplió en un primer momento ese papel. Y, digamos, además Bennett llegó a decir que en buena parte, si no llegó a haber un acuerdo, se debió a Estados Unidos y a Reino Unido, ¿no? Em, pero bueno, la relación entre Israel y Rusia siempre se ha mantenido, digamos, bajo esas medidas. Después es verdad que hubo un incidente muy importante porque lo que hacía muchas veces Israel era utilizar el territorio del Líbano para atacar Siria. Y una vez, digamos, los pilotos israelíes utilizaron como cobertura un avión ruso que estaba pasando por ese espacio aéreo para cubrirse y, digamos, evitar las defensas antiaéreas sirias. Y de hecho, durante mucho tiempo, Rusia se negó a dar a Siria de mejores defensas antiaéreas, especialmente los S-300, porque Siria tenía S-200. Y bueno, bajo este compromiso se mantenían las relaciones, pero cuando se produjo ese incidente y se derribó una aeronave rusa por culpa de los pilotos israelíes, en ese momento Rusia tomó una postura bastante dura contra Israel y proveyó a Siria de S-300. Em, en general, a pesar de ese incidente, la situación mejoró posteriormente, creo que esto fue en 2018, 2019, ahora mismo no recuerdo bien la fecha. Y, y como digo, durante los últimos 2 años, con la guerra de Ucrania, la relación ha empeorado bastante por la mayor relación entre Irán y Rusia, evidentemente. Pero Rusia sigue siendo una gran potencia, de momento, y Israel, evidentemente, sabe que no se puede permitir alienar completamente a Rusia en su contra y lo evita en la medida de lo posible. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en las reticencias bastante fuertes de Israel de proveer armamento a Ucrania. De hecho, eso, sobre todo en el primer año, con Bennett a la cabeza en el gobierno de Israel, se negaron a proveer de ningún tipo de ayuda letal a Israel, perdón, a Ucrania. Y, por ejemplo, solo dieron, pues, enviaron un hospital de campaña, si no recuerdo mal, y principalmente otro tipo de ayuda humanitaria.
Y de hecho hubo, creo que un incidente bastante grave entre Ucrania y Israel con motivo de utilizar el hospital u otras infraestructuras para almacenar material militar, si no recuerdo mal. Pero bueno, poco a poco, digamos, con la presión estadounidense y por la necesidad de mantener ese apoyo de Estados Unidos, Israel ha empezado a proveer de material militar a Ucrania y también por el empeoramiento de las relaciones. Y ahora precisamente lo que está sobre la mesa es la idea de que Israel provea de sus HIMARS, que los tiene ahí almacenados, creo que son 14, a Ucrania, lo cual sería bastante de utilidad. Sobre la respuesta de Irán que se mencionaban los Shahed, volveremos a verlos. Los del 14 de abril demostraron que llegaron más bien pocos. Sí, es decir, yo creo que no es el mejor dron para esas circunstancias. Y, y quizá los veamos desde Hezbollah, pero no tanto por parte de Irán. Preguntaban un poco, entonces lo del helicóptero de Reis también pudo ser un atentado. No lo creo, la verdad. Es decir, no hay ninguna circunstancia que apunte a que fuera un atentado por parte de, digamos, de Israel, ¿no? Contra, contra el presidente iraní. Em, Cuando se produjo eso, claramente se produjo por una falla en cuanto al control meteorológico y el problema del propio helicóptero, que era muy viejo. Hay que recordar que son helicópteros de la época de la cooperación con Estados Unidos y tiene muchos problemas para conseguir piezas de reparación para reacondicionar estas plataformas aéreas. Entonces, realmente se produjo por el fallo del propio avión, por un lado, y la situación meteorológica. Y bueno, precisamente eso se dio durante la visita de Raisi a la frontera, la reunión con el presidente de Azerbaiyán, que las relaciones durante el último año han sido bastante malas por la situación de Armenia y por otras amenazas, porque ha habido varios atentados en la región del Azerbaiyán iraní, en lo que es Azerbaiyán, creo que se dice Azerbaiyán occidental, no recuerdo ahora. Básicamente hubo un caso en el cual un hombre entró en la embajada de Azerbaiyán y mató a varias personas. Y se acusó a Irán de no haber mantenido la seguridad, ¿no? Por parte de Azerbaiyán. En general, las relaciones han sido bastante malas por la guerra de Nagorno-Karabaj y durante estos últimos meses, con la visita de Raís a la frontera y la reunión con el presidente Aliyev, y especialmente con unos ejercicios militares que se han llevado a cabo durante el último mes, si no recuerdo mal, las relaciones entre Irán y Azerbaiyán se están mejorando bastante. Entonces eso evidencia que por un lado no hubo ningún tipo de atentado en el caso del helicóptero, porque si lo hubiera habido y hubiera habido sido facilitado por Azerbaiyán, la relación no estaría así de bien, si hubiera algún tipo de sospecha en ese sentido. Y bueno, eso también marca el hecho de que la visita del ministro de Defensa a Azerbaiyán también se contextualiza en que la relación entre Azerbaiyán e Irán está mejorando y puede servir, digamos, de canal de comunicación para esas relaciones, para intentar mantener una conversación entre Israel e Irán, ¿no? Mm, a ver, ¿qué había pasado con el helicóptero? Vale, eso ya lo he comentado. Vale, veo que no tenéis ninguna pregunta, así que continúo con otras cuestiones que tenía pendientes por aquí. Em, mm, También, precisamente, como digo, parte de esa ruta diplomática que ha llevado a cabo Irán durante los últimos días, también hemos tenido una declaración del movimiento de países no alineados. En este caso, pues eso, también han condenado a Israel. Básicamente lo que dice la declaración es que condenan a Israel como un régimen el régimen de Israel como actos terroristas, lo que han llevado a cabo, y el asesinato del mártir Ismael Haniyeh. Los 121 Estados miembros hablan de la necesidad urgente de parar al régimen sionista y hacerlo, exigirle cuentas por sus actos, ¿no? Así que bueno, eso ha sido otra declaración importante en la que ha recabado apoyos Irán.
Por otro lado, también hemos tenido, que hemos publicado en Twitter hoy, la publicación de las imágenes sobre, por parte del canal 12 de Israel, sobre el caso de sodomización por parte de soldados israelíes en el campo de torturas de Sde Teiman, que es algo que hemos hablado los últimos días y tenéis el artículo que hemos publicado en la web al respecto. Y bueno, es una muestra de las pruebas que hay al respecto, ¿no? De que sabían bien lo que estaban haciendo, de que de hecho se ocultan detrás de los escudos antidisturbios para llevar a cabo la tortura, el abuso sexual. Y bueno, lo que me parece curioso es los comentarios que hemos tenido en la televisión israelí, ¿no? Por un lado, había muchos que lo justificaban de alguna manera. Estamos hablando del canal 12, es el canal más popular de Israel. Es, podríamos decir, quizá en España como la 1 o quizá Antena 3, no sé. Bueno, es que aquí no se corresponde el canal. Sí, sería más quizá Antena 3 o la Sexta, no sé. No sé cuál canal ahora mismo es el más visto. Porque realmente existe un canal nacional que es Can News, si no recuerdo mal. Así que bueno, digamos que en la propia prensa israelí y en la propia televisión, en lo que se debate es en esos términos, si es ético o no. Y de hecho también lo que se debatía y lo que decía uno de los periodistas es que lo que criticaba es el hecho de que no fuera una política del Estado, ¿vale? Es decir, que tenía que ser algo institucional y eso es lo que no era correcto, básicamente. Em, y bueno, lo que decía era, una parte sostiene que para los terroristas que masacraron y violaron el 10 de julio, la tortura y la violación son un castigo legítimo, que creará disuasión, eso es el argumento, ¿no? Que creará de una manera, una forma en la cual no se volverán a cometer estos actos. Eso es lo que, digamos, en el debate defendía una parte en la televisión y otra parte está indignado por el hecho de que tales opiniones tengan una plataforma en la televisión y sostiene que, sin importar de qué se acusa a una persona, merece un juicio justo y un trato humano en prisión y que los soldados que violan son criminales en sí mismos. Así que bueno, ahí sí que hay distintas opiniones, pero digo, sí que prevalece más la primera, eh, en general. Veo que habéis hecho alguna pregunta más, creo. ¿Estados Unidos solo defendería a Israel o haría algún tipo de ataque? Estados Unidos, en principio, solo defendería a Israel. Lo que pasa es que al defender a Israel y, digamos, al cubrirla ante sus ataques, ¿no? Y al pasar toda la línea roja, lo que está es, digamos, permitiendo que continúen. Y digamos, sirviendo de escudo, realmente. Entonces, una cosa va con la otra, aunque Israel no participe aunque Estados Unidos no participe abiertamente de los ataques. ¿Se ha liado ya? No, no se ha liado ya. En principio, por el momento, aún estamos en la calma. Aunque después del anuncio de hoy de la Organización de Cooperación Islámica, sí que esperamos que haya mayor posibilidad de que en los próximos días se dé la represalia iraní. Se está diciendo que Hezbollah habría lanzado drones ahora mismo. Mm, no, perdonad. Que Israel ha lanzado drones al espacio aéreo libanés. Bueno, si ocurre algo grave, lo comentaré, pero en principio solo es algo que dice la televisión israelí. Mm. A ver, pregunto también, ¿lo del canal 12 es por algo? ¿Podría ser por las 12 tribus de Israel? No que yo sepa, es decir, hay canal 11, canal 12, canal 13, simplemente es así. Hasta donde yo sé, no tiene nada que ver con tribus. Simplemente son los canales principales por. Mm, A ver, esa última oportunidad de defender Israel que le dio Estados Unidos era cierta